Venezuela todavía no acaba por resolverse. Hace unas horas veíamos cómo en Venezuela bloqueaban la frontera con Colombia, que era por donde iba a llegar la ayuda humanitaria al gobierno de Guaidó. Y vimos también que Brasil empezó a mover tropas a su frontera. Entonces es una situación bastante complicada que ojalá para los venezolanos se resuelva de la manera más pacífica y pronta posible. Sin embargo, el mapa geopolítico demuestra que esto no va a ser tan fácil. Parece haber como dos bloques de interés en el tema de Venezuela. Aquí en azul podemos ver los países que ya reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. En rojo vemos aquellos que apoyan a Maduro y vemos algunos casos como estos morados que están pidiendo convocar a elecciones. En gris vemos a los países que se mantienen con diferentes niveles de neutralidad. Muy diferente el caso de África, de India, al caso de Uruguay y México, que se han plantado una neutralidad dispuesta a la negociación y sin embargo solamente han encontrado voluntad de negociación por parte de Maduro. ¿Cómo podemos entender este mapa? Bueno, pues evidentemente la influencia de Estados Unidos en el continente, con un Brasil ya volcado hacia la derecha y un grupo Lima que incluye a Chile, a Perú, a Colombia y a otros países que han decidido alinearse de todos modos con Estados Unidos, enfrentándose a los clásicos aliados de Venezuela, es decir, Cuba, es decir, Bolivia. Y por otro lado, México, como la única potencia regional que no ha tomado todavía una partida en en esta dicotomía que acongoje a Venezuela, y en ese sentido una apuesta bien complicada la de México, la de pensar que se puede mediar, la de pensar que se puede negociar en un aspecto donde está tan polarizada esa situación que evidentemente Guaidó y la oposición no quieren negociar con un presidente que reconocen como ilegítimo. En ese sentido la apuesta de México es muy complicada y creo que le puede salir muy cara porque puede mostrar una debilidad regional importante al haberse aislado tanto de los demás actores. Por otro lado, los intereses rusos y chinos son muy claros. Apoyar a Maduro, evidentemente el petróleo y todo el apoyo que pueden tener de esa parte económica, intereses muy fuertes de Rusia y China por parte de los recursos naturales de Venezuela y por otra parte, intereses geopolíticos, es decir, Venezuela es un aliado clave para Rusia y para China en mantener, digamos, un cierto equilibrio o una cierta presencia en América cerca de Estados Unidos. De la misma forma que Estados Unidos intentó intervenir cuando Rusia entra a Crimea y a Ucrania y no lo logró. Ahora Rusia intenta hacer lo mismo con Venezuela para mantener presencia en la región. Entonces, estas dos fuerzas será interesante cómo se vayan a ir dando. Obviamente Estados Unidos tiene la hegemonía política de esta región, pero Rusia es un factor muy importante y China también que van a jugar aquí en Venezuela. Vamos a ver en el siguiente mapa un poco el nivel de la crisis venezolana, ¿no? Se ha hablado mucho de esta diáspora enorme de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de políticas realmente trágicas de este último gobierno de Maduro y que han causado una crisis humanitaria en la región. Obviamente los países que más lo han resentido, los países vecinos, Colombia, Ecuador y Perú. Brasil un poco menos, pero también muy importante la cantidad de venezolanos que vienen a Brasil. ¿Por qué un poco menos? Porque toda esta región de Manaus y del norte de Brasil, que es la que colinda con Venezuela, es la región del Amazonas. Entonces es mucho más difícil para los venezolanos entrar, digamos, a ese territorio y sobre todo llegar a las ciudades importantes de Brasil que se encuentran en la costa del Atlántico y en el sur, mientras que Colombia y Ecuador pues tienen, digamos, una zona de paso mucho más accesible en términos de geopolítica, de geografía misma. Sin embargo, también lo hemos visto que a México, a Costa Rica y a Miami y Orlando han llegado muchos venezolanos. Una crisis, sin duda, como no se había visto en la región en mucho tiempo. Y vamos a ver un poquito en el siguiente mapa números. Esos son los números oficiales que no corresponden a realidades necesariamente, pero te dan un indicio de cómo van las cosas. Bueno, se habla de 600,000 venezolanos que se fueron a Colombia, ¿no? Por ahí de 39,000 Ecuador, 32,000 México. Otras fuentes hablan de números mucho más elevados. Hay que repetir, estos son los números tan solo oficiales y siempre hay que pensar que estos pueden ir a la alza. A España 208,000, a Estados Unidos 290,000 y México como uno de los destinos también importantes. Lo que les decía, la diferencia entre Colombia y Brasil en números, 600,000 contra 35,000, tiene que ver con esta región selvática acá y además la región más pobre de Brasil. Sin embargo, la situación en Venezuela es sumamente complicada, no solamente porque mucha gente está saliendo del país, sino porque, como vamos a ver en el siguiente mapa,
hay una crisis interna durísima. Los territorios que normalmente Maduro y Chávez habían controlado políticamente, hoy se han salido del control de sus manos. Aquí podemos ver los lugares donde en los últimos días han habido manifestaciones multitudinarias en Venezuela y queda muy claro que se está perdiendo todo el territorio venezolano. Todo el norte de Venezuela evidentemente mostró una fuerza antimadurista muy importante y pro Guaidó, incluyendo la capital. Incluso estados como el de Bolívar, que normalmente habían estado a favor del chavismo, digamos, continuado por Maduro, bueno, pues ya se levantaron a criticar o a pedir o exigir un cambio. La situación de Maduro es muy complicada, veo difícil que se pueda mantener por mucho más tiempo y creo que en ese sentido la apuesta mexicana va a ser muy compleja. Ya la comunidad internacional, la mayoría de los países, digamos, occidentales, ya reconocieron a Guaidó y queda a la espera de qué va a pasar con México y esta reunión en Uruguay que iban a tener en unos días. Baitiar, la situación en Venezuela complicada, pero un poco de esperanza para los venezolanos después de tantos años de oscuridad. Claro, sobre todo complicada por lo que mencionabas al principio. Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos han enviado ayuda humanitaria y el régimen de Maduro pues simplemente decide no darle entrada a su país. Veremos qué pasa porque esa lista de los que apoyan a Guaidó y los que apoyan a Maduro se sigue moviendo. La República de Irlanda también acaba de reconocer a Guaidó como presidente interino y pues así seguramente se irán manifestando poco a poco los demás países a nivel mundial. Muchísimas gracias, Emilio, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y nada más hay que recordar que evidentemente también hay que ver qué va a hacer Estados Unidos, porque nunca es bueno cuando Estados Unidos incide en América Latina. Ojalá que sea lo mejor para los venezolanos. Perfecto, Nos vemos muchas la próxima gracias. semana.